Bueno, buenas noches. Pues el tema de hoy son los derechos humanos, pero específicamente vamos a hablar del derecho a que nadie será sometido a penas, torturas o tratos crueles. Entonces, bueno, eh, este derecho se encuentra en el artículo 5 y el artículo 7 que pues nos habla de lo que acabé de decir, pero en el artículo 7 también nos habla de que la persona o el individuo no podrá ser sometido a experimentos médicos o científicos, que también va un poco de la mano con, con lo que dije primeramente. Entonces, bueno, eh, mi opinión sobre esto es, yo estoy totalmente en desacuerdo con esto de las penas, torturas o sí, o actos de barbarie. Estoy en total desacuerdo. Me parece que, o sea, no, o sea, estoy en total desacuerdo. No va con mis principios o mi moral. Bueno, más específicamente, ¿qué opino de esto? Opino que este derecho que fue constituido en los derechos humanos es muy importante, demasiado importante, porque aunque no en todas las partes se respete este derecho, pero sí es algo como universal, que al menos garantiza que sea levemente o poco, en algo funciona, a que sí, ya no, aunque que, bueno, sí, que baje levemente la tortura o estos actos, porque ya hay un derecho, una norma general, sí, entonces esto hace que baje para prevenir la barbarie que había pues en tiempos pasados, como en la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, que hubo mucha muerte precisamente por eso, porque no había normas. Entonces, al no haber normas, hay caos. Hay por ahí un dicho, un refrán, o bueno, no sé cómo llamarlo, una frase, que dice que si la religión fuera suficiente, entonces no hubieran creado las normas. Porque lo voy a explicar así rápidamente, porque básicamente la religión infundía eso, miedo de que si tú no haces esto bien, entonces no vas a poder ir al paraíso, sí, es un ejemplo claro. Pero como esto no fue suficiente, la creencia de la religión, entonces se crean las normas para mantener un equilibrio, ¿sí? Entonces, frente a esto, voy a ponerlo así como con un ejemplo para que entiendan como sí, como mi perspectiva sobre esta parte de las torturas. Entonces, un ejemplo muy claro podría ser un niño que crece siendo maltratado, golpeado por sus padres y más encima, no sé, supongamos en el peor de los casos, que por X o Y motivo llega a ser torturado pero de una forma atroz por X sujeto, ¿sí? Entonces, básicamente, o sí, en ciertos aspectos se ha comprobado que una persona que le pasa esto tiende a devolverlo o a hacer lo mismo de la misma forma o peor. Entonces, por lo general, el hacer torturado o esto, entonces él haría lo mismo, sí, devolvería las torturas, no sé, si le partieron un brazo lo partiría también, sí, sería lo mismo. Entonces ahí es donde va el derecho. Más que el derecho está escrito en un papel, sí, es universal y sí, y es la norma. Pero básicamente opino que para que esto no suceda, esto debe ir en el pensamiento, bueno, sí, individual, pero también en la sociedad, ¿sí? Porque, bueno, desde cada uno se comienza a crear eso, pero digamos, sí, eh, la persona al tener unos buenos principios, unos buenos, sí, valores, esas normas que le cultivan desde el hogar, en la sociedad, sí, en esos entornos, en el entorno social, eso es lo que hace que sí, que la persona tenga esos principios para que el día que enfrente, sí, un acto que le genere violencia, que le genere rencor, sí, él tenga esos principios o esas normas claras y que hagan que controlen esa violencia, ¿sí? Esos impulsos. Eso básicamente, en mi opinión, sería más de que el derecho ya esté escrito, sería más como cambiar la perspectiva del individuo y de la sociedad. Porque sí, digamos, es lo que pasa con mucha gente en Bogotá, en Colombia, bueno, no sé, en otros países,
que alguien llega y lo roba. Entonces, porque lo roba, entonces ya yo voy y como yo tengo un revólver, entonces lo mato. ¿Sí? Esto se sale un poco del contexto de las torturas, pero sí es algo como así, va en los principios, ¿sí? No porque te mataron un familiar y lo torturaron, sí, sé que suena, es muy cruel y muy exagerado, pero no por eso yo le puedo devolver lo mismo a esa persona, torturarlo o yo irme y matarlo, no, eso no te va a devolver ni el familiar, ni va a arreglar nada, pero obviamente tampoco se pueda quedar impune. Bueno, sí es de mucha lógica que obviamente no se va a quedar impune, ¿sí? Pero digamos ese tipo de personas son personas que realmente en un bajo porcentaje se les ha visto el cambio de que ya no vuelvan a realizar ese tipo de actos. Entonces, ese tipo de personas me parece que o sería encerrarlos en una cárcel, pero para toda la vida, porque se sabe que no van a cambiar, o aplicar la pena de muerte. Sí, entonces eso sería. Pero lo que yo decía es que, o lo que trataba de dar a entender antes, es que esos casos de tortura pues se dan por ciertos contextos, como lo son lo del niño, que él sufrió ciertos tratos y por ende es probable que haga lo mismo. Pero hay personas que adoran cultos satánicos y entonces lo hacen por la creencia, ¿sí? Esos contextos también ayudan a que haya tortura, ¿sí? Pero entonces no porque yo creo en el diablo, entonces venga y torturo 20 personas. No, por eso es que hay unas normas generales que hacen que eso no deba ser así. Eso va desde el principio, desde que el chico crece. Por eso decía que el cambio se genera en el individuo, también en la sociedad. Para que no por creencias o por cultos o sí, por todo eso, yo vaya a realizar tratos de tortura. Como un ejemplo Hitler. Hitler es un ejemplo de la tortura, que mató muchos judíos, sí, pero realmente bueno, realmente se podría decir que la solución sí fue que él muriera, sí, podría decirse realmente, pero en mi idea uno lo que va a hacer es perdonar a la persona y no, sí, no como devolverle lo mismo porque realmente eso no va a cambiar nada, sino uno va a ser igual que lo que le hicieron a uno, sí, entonces pues esa sería como mi opinión y pues muchas gracias.